Gracias por continuar con nosotros en este espacio de Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Otro aspecto, señores, es que la iglesia nos muestra a un Jesús sumiso, humilde, compasivo y hasta derrotado. Y lo vemos en la televisión. Cuando vemos una película sobre Jesús, vemos a este individuo con una bata ahí, una zapatilla, una sandalia, que anda ahí sin nada encima. Como un tipo pobrecito que anda dando pena ahí en Jerusalén. Y no era así. ¿Por qué la iglesia nos lo presenta así? Porque la iglesia, principalmente la iglesia católica, señores, tradicionalmente, en aquellos años, era la que gobernaba el mundo. Como la iglesia era la que gobernaba, le convenía tener un pueblo sumiso. Como hacen nuestros gobernantes actualmente, que ya no es la iglesia, sino nuestro gobernante, nuestra clase política a nivel mundial. Los que nos gobiernan quieren que el pueblo sea sumiso. Entonces eso hacía la iglesia cuando nos presentaba a Jesús. Nos presentaba a un individuo sumiso, un tipo que nada. Y luego analizando la vida de Jesús es que nos damos cuenta de que no, de que Jesús no era un individuo que andaba dando pena, sino que era un líder, un individuo con liderazgo. Con un liderazgo tan grande que cuando llega a Jerusalén, fíjense que se le acercan los sumos sacerdotes, que eran las mayores autoridades de la época. Se le acercan los sumos sacerdotes. Quiere decir que este individuo tenía un liderazgo. Pero no solo eso, sino que este individuo tenía una congregación. Una congregación de 12 apóstoles que le seguían. Pero cuando tú analizas la vida de los 12 apóstoles, te dan cuenta de que eran en su mayoría personas que no venían de la pobreza. Y que habían dejado sus actividades cotidianas para seguir a Jesús. Pero no solo eso, sino que Jesús entre esos 12 apóstoles tenía un tesorero. Si tenía un tesorero era porque esa congregación administraba recursos. Administraba recursos, tanto que había un individuo que se encargaba de las finanzas. El tesorero era Judas Iscariote, que luego lo presentamos como un traidor, que vendió a Jesús por 30 monedas, qué sé yo qué. Eso también está por verse. ¿Por qué está por verse? Porque precisamente si era el tesorero no podía tener la necesidad de vender a Jesús por 30 monedas, porque él administraba los cuartos. Mejor se hubiera ido con los cuartos de la tesorería y se lo hubiera robado y se hubiera desaparecido. Me voy a coger estos cuartos. Ah, no, voy a vender a Jesús. O sea, tiene como ciertas situaciones. O el acontecimiento en que se dice que Jesús, el que yo bese, ese es. Y entonces que va y le da un beso a Jesús y así distinguen que ese es Jesús y como si Jesús estuviera escondido. Pero si se trata de un individuo que tenía liderazgo, que andaba predicando en esa semana, se supone que todo el mundo lo conocía. No estaba escondido. Entonces no había que darle un beso para distinguirlo, porque él no andaba oculto, él no andaba de manera pública, no lo estaban persiguiendo de manera directa. Cuando digo de manera directa, porque él estaba expuesto al público. Entonces, si querían meterlo preso, la manera, ese es el que está predicando, ese mismo es el hombre. Pero, no, el que yo bese. O sea, nadie lo conoce. El capítulo donde aparece, con un beso me traiciona. Y yo, que bueno, eso tiene sus interpretaciones. Por lo que le decía en ese momento anterior, que tú tienes situaciones donde no necesariamente lo que está escrito es lo que ocurrió de manera real, sino que hay muchas interpretaciones. De hecho, son 4 evangelios y los 4 no son iguales. Hay algunos evangelios que mencionan un capítulo específico y hay otros que no lo mencionan. Entonces, hay ciertas diferencias. ¿Y es porque? Obviamente no se trata de copia fiel de lo que ocurrió, porque no fue que lo filmaron y lo crearon y lo copiaron en ese momento. Pero cuando hablo de los 12 apóstoles, Jesús tenía entonces, por debajo de esos 12 apóstoles, habían otros individuos que eran asistentes de cada uno de los apóstoles. Entonces, para que una persona pudiera llegar a Jesús, pudiera acceder a él, tenía que pasar por varios escalones, como pasa con los gobernantes. Entonces, tú quieres hablar con el presidente, sí, pero espérate, tú tienes que hablar ahora con el viceministro, y el viceministro que va del ministro, y el ministro que va entonces a donde el asistente personal, o sea, tú tienes varios escalones.
No es que él andaba con 12 apóstoles y que tú vienes y te acercabas y decías, bueno, yo quiero hablar con Jesús. No, no era así. No era así como tan sencillo. Sino que para tú acceder o acercártele o llegar a donde él estaba, tenías entonces que pasar por varias puertas. Y eso quiere decir entonces que el individuo no era un cualquiera. El individuo no era un cualquiera. El individuo era una persona que vendía superación. El individuo era una persona entonces que se podía calificar como un triunfador. Ese era Jesús. O sea, no puede ser un cualquiera si este individuo cuando se dice que va para Jerusalén, el pueblo entero se va para la entrada del pueblo y comienza a tirar palmas para que el hombre, para que el burro donde él andaba no pisara, no tocara la tierra. O sea, fíjense entonces en la grandeza que tenía o el liderazgo que tenía este individuo. Ese liderazgo era tan grande que el pueblo lo estaba adorando, aunque luego el pueblo se le viró. Eso también está en cuestionamiento. ¿Por qué en cuestionamiento? Porque de repente tú analizas, bueno, ven acá, que si lo pusieron un paredón ahí, que a quién quieren, que sea Barrabás, que sea Jesús, que si la gente pidió a Barrabás y no pidió a Jesús. Hay algunos teóricos que dan cuenta de que ese juicio, donde Pilato se lavó las manos, que puede tener algunas otras interpretaciones. Hay algunos que son más aventurados que otros, porque incluso hasta le buscan el origen al significado del nombre de Barrabás. ¿A quién se le ocurre ponerle Barrabás a un hijo de nombre? A nadie. Usted va a aclarar a su niño, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se va a llamar Barrabás Delgado. No. Nadie se atreve a ponerle Barrabás a un hijo. Pero resulta que el significado de la palabra Barrabás es el hijo del Señor o el hijo del Padre. Eso es lo que significa la palabra Barrabás en hebreo o en uno de esos idiomas. Hijo del Padre, Barrabás, Barrabás, hijo del Padre. Entonces, si Barrabás, el término, la palabra, significa hijo del Padre, entonces hay algunos teóricos que dicen que posiblemente Barrabás era Jesús y que entonces había otro a quien estaban juzgando y que no necesariamente, pero eso son teorías. No me quiero ir a esas teorías porque estaría distorsionando el contenido de la Biblia y ese contenido de la Biblia es al que debemos estar más apegados porque lo otro sería entonces, qué sé yo, una fábula. Pero hay muchos documentales, muchas investigaciones que profundizan sobre eso. Precisamente por el significado de la palabra, del nombre de este individuo que estaba siendo juzgado junto con Jesús en procura de crucificarlo. Lo otro también es que se habla de que si Barrabás era un bandido o un ladrón. Y resulta que en la época en que Jesús fue crucificado, la crucifixión no era una muerte para todo el mundo. Y fíjense que nosotros simbolizamos a Jesús en una cruz, como si el único que fue crucificado fue Jesús y no fue así. Incluso el mismo día que lo crucifican a él, crucifican a otros dos. En aquella época no se crucificaba a los ladrones. En aquella época se mataba a los ladrones de otra forma. Se condenaba a muerte a ladrones, a bandidos, violadores, lo que usted quiera. La crucifixión estaba exclusiva o de manera más exclusiva, de acuerdo con algunos estudios, para personas que eran revolucionarios, que eran agitadores, o eran calificados como agitadores, que eran, vamos a decir, opositores al gobierno. Entonces, no se trata de delincuente común, sino de personas que tenían cierto prestigio porque el hecho de tú ser opositor y agitador y que tú estés en contra de la clase gobernante en ese momento, quiere decir que tú eras una persona con ciertas ideas revolucionarias, no precisamente un ladrón, no precisamente un delincuente, no precisamente una persona que quería cometer crímenes, sino que querías un cambio del sistema. Entonces, para ese tipo de gente era la crucifixión. Entonces, Barrabás no era un ladronzuelo. Barrabás debió ser entonces uno de esos agitadores. Igual que los dos que crucificaron junto a Jesús, e igual que el propio Jesús. Entonces, a Jesús lo crucifican porque la acusación que pesaba sobre Jesús no era por asesinato, no era por robo, no era por violación,
era por algún acto que se considerara tentativo contra la estabilidad del gobierno de turno, que en este caso era el imperio dirigido por el César. Entonces, para ese tipo de gente era que estaba, eh, eh, vamos a decir, estipulado que la muerte fuera por crucifixión, no para los delincuentes comunes. Pero al mismo tiempo, entonces nos damos cuenta de que a Jesús lo crucifican, pero no era el único que había que crucificar, o no fue el único crucificado, ni antes de él, ni después de él, porque después de él también crucificaron a muchos, incluso algunos de los apóstoles también lo crucificaron, porque luego se constituyeron en cristianos y entonces eso el gobierno lo perseguía, pero no lo perseguía porque eran ladrones, ni porque eran asesinos, lo perseguía porque estaban predicando una doctrina que no iba acorde con lo que quería el imperio en ese momento. Entonces, ¿por qué simbolizamos a Jesús en una cruz? Cuando bien pudiéramos entonces simbolizar a cualquier otro en una cruz, de cualquiera de los otros que murieron. Tal vez no sea necesario simbolizarlo en una cruz. Pero la cruz se ha convertido en un símbolo que incluso, bueno, para espantar a los vampiros y a los malos espíritus y el qué sé yo qué. Pero no necesariamente. Porque la cruz no es exclusiva de Jesús. La crucifixión tampoco es exclusiva de Jesús. Aunque es el símbolo que hemos decidido tomar como referencia en la Iglesia Católica y algunas otras religiones, no en todas, para mostrar a Jesús. Cuando Jesús deberíamos mostrarlo no crucificado, sino vivo, resucitado. El símbolo de Jesús no debería ser un individuo crucificado, sino un individuo resucitado. Pero bueno, ya hemos llegado al final de este espacio, Dinámica Económica. Esperemos que hayamos adquirido algún tipo de orientación sana en la relación de la religión o de esa Semana Santa, donde Jesús fue crucificado y luego resucitó, con nuestra cotidianidad, con nuestra vida diaria para ser mejores personas. Será hasta el próximo sábado a esta misma hora por este mismo canal, Dinámica Económica.